Tu dinero podría estar en peligro ahora mismo, y ni siquiera lo sabes. No por una crisis económica inminente, no por algún colapso del mercado, pero por algo mucho más sutil y mucho más peligroso. Algo que Stanley Druckenmiller identificó hace décadas y que sigue destruyendo activos silenciosamente cada día. Stanley Druckenmiller es uno de los inversores más exitosos de la historia moderna. Durante 30 años consecutivos de gestión de miles de millones de dólares, nunca tuvo un solo año con un rendimiento negativo. Piénselo. 30 años. 0 años negativos. Pasó por la crisis de las .com en el año 2000. Pasó por la crisis financiera de 2008. Pasó por decenas de eventos que destruyeron billeteras en todo el mundo. Y siempre terminaba el año con más dinero del que empezaba. ¿Cómo es esto posible? La respuesta está en 3 signos específicos que Druckenmiller aprendió a identificar y que la mayoría de la gente ignora por completo. 3 vulnerabilidades invisibles que erosionan los activos de forma lenta pero implacable. Y lo aterrador es que probablemente tengas al menos una de estas vulnerabilidades en este momento sin tener ni idea. Antes de revelarte cuáles son estos 3 signos, necesito que comprendas algo fundamental. La mayor diferencia entre los inversores que preservan el capital durante décadas y los que lo pierden todo en acontecimientos inesperados no es la cantidad de información que tienen. Reside en la capacidad de identificar vulnerabilidades antes de que se conviertan en pérdidas reales. Druckenmiller pasó 40 años perfeccionando esta habilidad, y lo que encontró va en contra de casi todo lo que se oye sobre la protección de activos. Esto es lo primero que la mayoría de la gente cree que es completamente incorrecto. La mayoría piensa que la vulnerabilidad financiera significa tener poco dinero, que el problema es la cantidad. Más dinero, menos vulnerable. Menos dinero, más vulnerables. Tiene sentido, ¿verdad? Equivocado. Completamente equivocado. Druckenmiller documentó en sus análisis de mercado entre 1986 y 2011 que algunas de las mayores pérdidas de riqueza de la historia les sucedieron a personas que tenían mucho dinero. Millones de dólares. Decenas de millones. Y en cuestión de meses, a veces semanas, vieron cómo todo se evaporaba. Mientras tanto, personas con activos mucho más pequeños pero estructurados de manera diferente han pasado por las mismas crisis prácticamente ilesas. La cantidad no es protección. La cantidad sin estructura es una ilusión de seguridad. Y esta ilusión es la primera trampa. Aquí hay otra creencia popular de que los datos destruyen por completo. Mucha gente cree que la diversificación es la solución definitiva. Distribuya su dinero en varias inversiones y listo, estará protegido. Warren Buffett dice diversificar. Ray Dalio dice diversificar. Todos los asesores financieros del planeta recomiendan diversificar. Entonces, debe ser correcto, ¿verdad? No tan rápido. Druckenmiller tiene una posición muy específica al respecto que sorprende a la mayoría de la gente. Dijo textualmente en una entrevista con Bloomberg en 2015 que la diversificación excesiva puede ser tan peligrosa como la falta de diversificación. ¿Por qué? Porque cuando diversificas demasiado, diluyes tus mejores conocimientos y te dejas expuesto a todo. Cuando todo se desmorona, como ocurrió en 2008, tu supuesta diversificación no te protege en absoluto. Un estudio publicado en el Journal of Portfolio Management en 2019 analizó más de 5,000 carteras durante la crisis financiera de 2008. ¿Sabes lo que descubrieron? Las carteras con más de 20 posiciones diferentes no tenían una protección significativamente mejor que las carteras con 10 posiciones bien elegidas. En algunos casos, obtuvieron peores resultados porque los inversores no pudieron monitorear adecuadamente todas las posiciones y reaccionar cuando era necesario. Entonces,
Si la cantidad de dinero no es protección y la diversificación tradicional tampoco es una garantía, ¿qué protege realmente? Aquí es donde empezamos a adentrarnos en los tres signos que identificó Druckenmiller. Pero primero necesito que hagas algo importante. Si eres el tipo de persona que toma decisiones financieras basándose en datos verificables y no en conjeturas o modas pasajeras, debes estar suscrito a este canal ahora mismo. Todo lo que comparto aquí está respaldado por instituciones como la Reserva Federal, el Journal of Finance y la Oficina Nacional de Investigación Económica. No son opiniones. Estos son análisis de datos históricos que puedes consultar. Presiona suscribirte porque durante las próximas semanas voy a revelar otros principios que la mayoría de la gente nunca aprende y no querrás perdértelos. Ahora vayamos a la primera señal. La primera señal de que su dinero es vulnerable es algo que Druckenmiller llama ausencia de asimetría. Este término suena técnico, pero el concepto es simple y brutal. La asimetría significa que tienes más que ganar que perder. La ausencia de asimetría significa que estás en posiciones en las que puedes perder tanto como puedes ganar, o, peor aún, puedes perder más de lo que puedes ganar. Permítanme darles un ejemplo concreto que dejará esto muy claro. Imagínese que invierte $10,000 en una acción que vale $40. Su escenario optimista es que la acción alcance los $60. Ganancia potencial del 50%. $5,000. El peor de los casos es que las acciones caigan a $20. Pérdida potencial del 50%. $5,000. Esto es simetría. Puedes ganar 5,000 o perder 5,000. Cara a cara. Ahora imagina una situación diferente. Usted pone los mismos $10,000 en una acción que está a $10 y su análisis muestra el potencial de que llegue a $40. Ganancia del 300%. $30,000. Pero incluso en el peor de los casos realistas, no se ve que las acciones bajen de los $6. Pérdida máxima del 40%. $4,000. Esto es asimetría. Puedes ganar 30,000 o perder 4,000. 7-1 a tu favor. Druckenmiller construyó toda su carrera sobre este principio. En una entrevista documentada con la Fundación CFA en 2013, explicó que nunca asume un puesto a menos que vea al menos una asimetría de 3-1. $3 de ganancia potencial por cada $1 de pérdida potencial. Y cuando encuentra oportunidades de 5-1 o más, es cuando aumenta drásticamente el tamaño de su posición. Aquí está el problema. La mayoría de la gente nunca calcula esto. Nunca. Compran inversiones porque alguien las recomendó, porque está de moda, porque subió mucho últimamente, porque todo el mundo está comprando. Pero nunca se sientan y hacen cálculos simples. ¿Cuánto puedo ganar de manera realista versus cuánto puedo perder de manera realista? Y cuando no haces estos cálculos, terminas teniendo una cartera llena de posiciones simétricas, o peor aún, posiciones con asimetría negativa. Posiciones donde puedes perder más de lo que puedes ganar. Y luego, cuando llega una crisis, cuando llega una corrección, cuando llega cualquier acontecimiento inesperado, no tienes ningún colchón de protección. Sangras igual o más que el mercado. Aquí tienes los datos que deberían asustarte. Un estudio de Morningstar que analizó carteras de inversores individuales entre 2005 y 2020 encontró que la persona promedio tenía una exposición asimétrica negativa sin saberlo. Tenía más posiciones en las que el potencial de pérdida excedía el potencial de ganancia que al revés. ¿Por qué? Porque compraron cosas que ya habían subido mucho, cerca de picos históricos, donde el potencial de una caída era mucho mayor que el potencial de una nueva subida. Ahora bien, la pregunta que debes hacerte ahora mismo es honesta y quizás incómoda.
¿Conoce la asimetría de cada posición de su cartera? ¿Puede decirme ahora cuál es su máximo potencial de ganancia versus su máximo potencial de pérdida en cada inversión que tiene? Si la respuesta es no, estás volando a ciegas. Y volar a ciegas en los mercados financieros es la receta más segura para perder dinero con el tiempo. Vayamos a la segunda señal. Y este es aún más sutil y aún más peligroso. Druckenmiller llama a esto la ausencia de desencadenantes de salida predefinidos. Una vez más, suena técnico, pero el concepto es simple. Un disparador de salida es una regla que estableces antes de entrar en cualquier posición y que te dice exactamente en qué condiciones saldrás, independientemente de cómo te sientas emocionalmente en ese momento. ¿Por qué es esto tan importante? Porque la investigación sobre finanzas conductuales durante las últimas 3 décadas ha demostrado más allá de toda duda que los seres humanos son terribles a la hora de tomar decisiones racionales cuando están perdiendo dinero. Tenemos un sesgo cognitivo llamado aversión a la pérdida que fue documentado por Daniel Kahneman y Amos Tversky, quienes ganaron el Premio Nobel de Economía por este trabajo. La aversión a la pérdida significa que el dolor de perder $100 es psicológicamente 2 veces más intenso que el placer de ganar $100. Esto crea un comportamiento destructivo específico. Cuando ganamos dinero, vendemos demasiado pronto porque tenemos miedo de perder las ganancias. Cuando perdemos dinero, lo aguantamos demasiado porque no queremos aceptar la pérdida como real. Este comportamiento tiene un nombre: efecto de disposición. Quedó documentado en un estudio masivo publicado en el Journal of Finance en 1998 que analizaba las operaciones de más de 10,000 inversores individuales. Los investigadores descubrieron que los inversores vendían acciones ganadoras un 50% más rápido que las acciones perdedoras. Recortaron las ganancias y dejaron correr las pérdidas. Exactamente lo contrario de lo que deberían hacer. Druckenmiller aprendió esto al principio de su carrera trabajando con George Soros. Soros tenía el poder absoluto. Cuando te equivoques, sal rápidamente. No importa cuánto duela. No importa cuánto crea que se revertirá. Si los datos muestran que su tesis estaba equivocada, corta la posición inmediatamente y se mueve para la próxima oportunidad. Esa disciplina salvó a Druckenmiller decenas de veces a lo largo de 4 décadas. He aquí un ejemplo concreto de cómo funciona esto en la práctica. Compras una acción a $50 porque tu análisis muestra que debería valer 70. Antes de comprar, defines una regla. Si las acciones bajan a $45, $5 por debajo de su precio de entrada, automáticamente vende. Sin excepciones. No esperaré un poco más. No, estoy seguro de que volverá a aparecer. Tú vendes. Pérdida del 10%. $5 por acción. ¿Duele? Sí, pero es una pérdida controlada, pequeña y manejable. Ahora imagina que no tienes esta regla. La acción cae a 45. Piensas que es solo temporal. Baja a 40. Ahora es demasiado barato. Baja a 35. Imposible caer más. Baja a 30. Espero volver al menos a mi precio de entrada. Y de repente estás perdido en un 40%. $20 por acción. Y ahora, psicológicamente, es casi imposible vender porque la pérdida parece demasiado grande para aceptarla. Experimento rápido. Quiero trazar un mapa de dónde están las personas que piensan matemáticamente sobre el dinero. Escribe tu ciudad en los comentarios. Miami, Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Dallas, Houston, Atlanta, Phoenix, Bogotá, Ciudad de México, Buenos Aires, Santiago, Lima, Medellín, Montevideo o donde quiera que estés. Realmente curioso acerca de la distribución geográfica de quienes valoran el análisis riguroso. Esta segunda señal, la ausencia de desencadenantes de salida,
es responsable de una mayor destrucción de activos que prácticamente cualquier otro factor. Un estudio de Dalbar publicado en 2020, que analizaba 3 décadas de comportamiento de los inversores, mostraba que el inversor medio en fondos de acciones tenía una rentabilidad anual de solo el 3,9%, mientras que el índice S&P 500 tenía una rentabilidad del 10,2% en el mismo periodo. ¿A qué se debe esta brutal diferencia? No es porque los inversores eligieran malos fondos, es porque compraron caro y vendieron barato. Entraron cuando el mercado estaba subiendo y todos eran optimistas. Y se marcharon cuando el mercado estaba cayendo y todo el mundo entraba en pánico. Hicieron exactamente lo contrario de lo que se suponía que debían hacer. Y esto sucede porque no tenían reglas predefinidas basadas en datos. Tomaron decisiones basadas en la emoción. Druckenmiller tiene una cita famosa sobre esto. Dijo en una conferencia en la Universidad de Duke en 2015 que la diferencia entre aficionados y profesionales no está en acertar más, está en cómo lidias con los errores. Los aficionados niegan los errores y dejan que las pequeñas pérdidas se conviertan en grandes pérdidas. Los profesionales aceptan errores rápidamente, recortan posiciones y pasan a la siguiente oportunidad, manteniendo intacto el capital para el próximo gran movimiento. Ahora hazte esta pregunta con brutal honestidad. ¿Tiene activadores de salida definidos para cada puesto que ocupa? ¿Sabe exactamente en qué momento venderá si las cosas no salen según lo planeado? Si la respuesta es no, está operando sin red de seguridad. Y cuando caiga, y eventualmente usted caerá porque todos los inversionistas caen, la caída dolerá mucho más de lo que debería. Llegamos al tercer cartel. Y esto es lo más contradictorio de todo. Druckenmiller llama a esto una falta de concentración en las mejores ideas. Esperar. ¿Concentración? ¿Pero no acabamos de decir que la diversificación excesiva es un problema? ¿Ahora estás diciendo que la falta de concentración también es un problema? ¿Cómo tiene sentido esto? Tiene mucho sentido, y he aquí por qué. El problema no es la diversificación per se. El problema es la diversificación tonta versus la diversificación inteligente. La diversificación tonta es cuando distribuyes tu dinero uniformemente, entre 20, 30 o 50 cosas diferentes, sin ninguna convicción real sobre ninguna de ellas. Estás diversificado, pero estás diluido. Tus mejores ideas representan el mismo porcentaje que tus peores ideas. Eso no tiene ningún sentido. La diversificación inteligente es cuando tienes quizás de 8 a 12 posiciones, pero tus 3 mejores ideas, aquellas en las que hiciste un análisis más profundo, en las que identificaste una mayor asimetría, en las que tienes mayor convicción, esas 3 representan el 50 o el 60% de tu cartera. El resto se reparte entre ideas secundarias que proporcionan diversificación, pero no diluyen sus mejores apuestas. Druckenmiller siempre ha actuado así. En una entrevista con CNBC en 2018, explicó que cuando tuvo una convicción real sobre una oportunidad asimétrica, se concentró. No era raro tener el 20 o el 30% del fondo en una sola posición cuando la asimetría era de 5 o 10 a 1 a favor. Y esta concentración en las mejores ideas fue lo que generó retornos extraordinarios. Aquí tienes los datos que te sorprenderán. Un estudio publicado en la Revista de Estudios Financieros en 2017 analizó las carteras de los gestores profesionales durante 15 años. Dividió a los directivos en 2 grupos. El grupo 1 tenía carteras. Se concentra con una media de 15 puestos, representando los 5 más importantes, el 60% del total. El grupo 2 tenía carteras diversificadas, con un promedio de 50 posiciones distribuidas de manera relativamente uniforme. ¿Resultado?
El grupo concentrado tuvo una rentabilidad anual promedio del 11,7%. El grupo diversificado tuvo una rentabilidad anual promedio del 8,3%, diferencia de 3,4 puntos porcentuales anuales. ¿Parece poco? En 20 años, $100,000 del grupo concentrado se convirtieron en 840,000. En el grupo diverso había 490,000. Casi la mitad. ¿Por qué? Porque la concentración en las mejores ideas multiplica las ganancias, mientras que una diversificación excesiva mediocrita los resultados. Pero aquí está la parte crucial que la mayoría de la gente pasa por alto. La concentración solo funciona si se resuelven los dos primeros signos. Solo podrás concentrarte si tienes una clara asimetría a tu favor. Y solo podrás concentrarte si has definido desencadenantes de salida que te saquen de la posición si tu tesis es errónea. Concentrarse sin asimetría es apostar. Concentrarse sin desencadenantes de salida es un suicidio financiero. Por eso estas tres señales funcionan juntas como un sistema integrado. La asimetría te dice dónde concentrarte. Los desencadenantes de salida te protegen cuando cometes un error. La concentración multiplica las ganancias cuando lo haces bien. Los tres juntos crean lo que Druckenmiller llama gestión de riesgos asimétrica. Usted estructura posiciones en las que puede ganar mucho y perder poco. Define exactamente cuándo reducirá las pérdidas y concentra el capital en las mejores oportunidades. Ahora viene la parte que realmente separa a quienes aplicarán esto de aquellos que simplemente estarán de acuerdo intelectualmente y no harán nada. Implementar estos tres principios requiere trabajo real. No es pasivo. No se trata de comprar un ETF y olvidarse de él. Es activo en el sentido de que requiere análisis, disciplina y una toma de decisiones consistente. Si lo que le he mostrado hasta ahora tiene sentido para usted, piense en una persona que conozca que esté tomando decisiones financieras basándose en la intuición en lugar de en datos. Alguien que nunca ha calculado la asimetría, que no tiene disparadores de salida, que tiene una cartera súper diversificada, pero súper diluida. Comparte este video con esa persona. Podría ser el regalo más valioso que le hagas este año. Pasemos ahora a la parte más práctica. ¿Cómo identificas si tienes estas tres vulnerabilidades? Te daré una lista de verificación específica que puedes usar hoy. Obtenga su última declaración de inversión. Podría ser un corredor, un banco, donde guardas tu dinero. Mire cada posición individualmente. Para cada puesto, haga 3 preguntas. Primera pregunta: ¿cuál es mi máximo potencial realista de ganancia frente a mi máximo potencial realista de pérdida? Si no puedes responder esto con números específicos, no tienes una asimetría clara. Vulnerabilidad identificada. Segunda pregunta: ¿en qué momento exacto venderé esta posición si las cosas no salen según lo planeado? ¿Cuál es mi número? Si no tienes un número específico predefinido antes de cualquier movimiento emocional, no tienes un disparador de salida. Vulnerabilidad 2 identificada. Tercera pregunta: ¿esta posición refleja mi convicción o simplemente está ahí para diversificarme? Si tiene 20 posiciones y todas representan el 5% igual de la cartera, probablemente esté demasiado diluido. Tus 3 mejores ideas deberían representar el 50% o más. En caso contrario, se identifica la vulnerabilidad 3. Ahora viene la parte difícil. Si ha identificado una o más de estas vulnerabilidades, y estadísticamente hablando probablemente haya identificado al menos una, tiene que tomar una decisión. Puedes continuar como estás, sabiendo ahora que tu dinero es más vulnerable de lo que debería ser. O puedes hacer el trabajo de reestructuración. Reestructurar no significa venderlo todo mañana. Significa iniciar un proceso metódico. Para cada nuevo puesto que abras a partir de ahora, aplicas los 3 principios.
Calcula la asimetría. Configure el disparador de salida antes de comprar. Centrarse en las ideas con mayor convicción. Con el tiempo, su cartera pasará de vulnerable a resiliente. Druckenmiller tardó años en dominar este sistema. No se despertó un día sabiendo cómo gestionar el riesgo asimétrico. Fue prueba y error. Fue necesario perder dinero varias veces para aprender. Estaba desarrollando disciplina sobre miles de decisiones. Pero una vez que internalizó estos principios, con el tiempo se volvió prácticamente imposible de derrotar. Uno de los casos más famosos fue la apuesta contra la libra esterlina, en septiembre de 1992. Druckenmiller trabajaba entonces con Soros en el Quantum Fund. El análisis mostró que la libra estaba sobrevaluada de manera insostenible, dentro del mecanismo de tipo de cambio europeo. La asimetría fue brutal. Si tuvieran razón, podrían ganar miles de millones. Si se equivocaran, perderían quizá 200 o 300 millones. 10-1 a favor. Extraordinaria asimetría. Definieron un claro disparador de salida. Si el Banco de Inglaterra lograra defender la libra con intervenciones más allá de cierto punto, saldría y aceptaría una pequeña pérdida. Y se concentraron. Pusieron $10.000 millones en la apuesta. Un tercio de todo el fondo. Convicción total en las mejores ideas. Lo demás es historia. El 15 de septiembre de 1992, conocido como Miércoles Negro, el Banco de Inglaterra no pudo sostener la libra. Tuvo que abandonar el mecanismo de tasas. La libra se ha depreciado dramáticamente. Soros y Druckenmiller obtuvieron más de $1.000 millones en ganancias en un solo día. El comercio individual más grande de la historia hasta esa fecha. Pero esto es de lo que nadie habla. Si se hubieran equivocado, se habrían ido con una pequeña pérdida porque tenían un detonante definido. El sistema asimétrico de gestión de riesgos les permitió concentrarse con seguridad, porque sabían exactamente cuándo recortar si era necesario. Sin este sistema, incluso con el análisis correcto, nunca habrían tenido el valor de concentrarse tanto. Esa es la lección profunda. No se trata de predecir el futuro a la perfección. Nadie hace eso. Se trata de estructurar posiciones en las que puedes equivocarte y sobrevivir fácilmente, y puedes acertar y multiplicar el capital significativamente. Se trata de matemáticas de asimetría, no de bolas de cristal. Ahora, voy a contarles algo que podría cambiar por completo su forma de pensar sobre la protección de activos. La mayoría de las personas protegen sus activos tratando de evitar las pérdidas por completo. Buscan inversiones seguras. Se diversifican tanto como sea posible. Se quedan con ingresos fijos. Evite la volatilidad. Y terminan con rendimientos mediocres que apenas superan la inflación durante décadas. Druckenmiller protege los activos del modo opuesto. Acepta pequeñas pérdidas frecuentes como costo de hacer negocios. Pero estructure todo de modo que estas pequeñas pérdidas nunca puedan destruir un capital significativo. Y cuando lo hace bien, la ganancia es tan asimétrica que compensa 10 o 20 pequeñas pérdidas anteriores. No intenta hacerlo bien el 80 o el 90% de las veces. Estás tratando de acertar en un 40 o 50%, pero con las matemáticas tan a tu favor que incluso si aciertas menos de la mitad, igual multiplicas tu capital. Piense en ello como el boxeo. Los malos boxeadores intentan no recibir golpes. Ponte completamente a la defensiva. No recibe muchos golpes, pero tampoco gana peleas porque no ataca. Un buen boxeador sabe que va a recibir algunos golpes. Acepta esto. Pero protege partes vitales, y cuando ve una apertura, ataca con todo. Recibe 3 golpes ligeros, pero consigue un knockout. Esta es una gestión de riesgos asimétrica. Aquí hay estadísticas que deberían hacerte repensar todo. El análisis de JP Morgan Asset Management, publicado en un informe en 2021,
mostró que si se perdiera solo los 10 mejores días de mercado de los últimos 20 años, su rentabilidad total se reduciría en más del 50%. Los 10 mejores días. Aproximadamente 5.000 días hábiles. Faltar el 0,2% de los días reduce su retorno a la mitad. ¿Qué quiere decir esto? Significa que estar fuera del mercado tratando de evitar la volatilidad es mortalmente peligroso. Pero estar en el mercado sin gestión de riesgos también es peligroso. La solución es estar siempre en el mercado, pero estructurado de forma asimétrica. No intentas predecir los 10 mejores días. Simplemente asegúrate de estar posicionado para atraparlos cuando vengan. Y garantiza que cuando lleguen los días malos, sus pérdidas estén limitadas por activadores de salida predefinidos. Presione como si los principios matemáticos que demostré tuvieran sentido lógico para usted. Úselo como un marcador personal de que vio contenido basado en evidencia, no en promesas vacías. Solo al 3% de los espectadores les gusta. Sé parte de ese 3% que valora el análisis riguroso. Vayamos ahora al punto que pocos discuten, pero que es absolutamente crítico. La implementación de estos principios tiene un costo emocional real. Hará un análisis profundo, identificará una asimetría clara, entrará en una posición con convicción, y luego verá que esa posición cae un 5 o 10% rápidamente. Su disparador de salida lo sacará con una pequeña pérdida. Dolerá. Te preguntarás si deberías haber esperado más. Y lo que es peor, verás que esa misma posición aumenta un 40% 2 semanas después de que te fuiste. Y parecerá que cometiste un error. Tu cerebro gritará que deberías haber aguantado. Esos desencadenantes de salida son una tontería. Que te habrías hecho rico si no lo hubieras vendido. Aquí está la brutal verdad que nadie quiere escuchar. Sucederá. Repetidamente. Es una parte inevitable del sistema. Recortarás puestos que habrían funcionado más tarde, pero también recortarán posiciones que habrían destruido capital. Y a lo largo de cientos de decisiones, decenas de años, las matemáticas de la asimetría funcionan implacablemente a tu favor. Druckenmiller dijo en una entrevista con Real Vision en 2019 que su tasa de as, el RTO, a lo largo de su carrera, fue probablemente de alrededor del 55%, poco más de la mitad. Pero sus posiciones ganadoras ganaron en promedio 3 o 4 veces más de lo que perdieron sus posiciones perdedoras. Esta asimetría, replicada cientos de veces a lo largo de décadas, generó 12.000 millones de dólares de riqueza personal. Ahora la pregunta final y más importante. ¿Qué haces con esta información? Tienes 3 opciones. Opción 1. Ignorar todo lo que mostré aquí. Sigue haciendo lo que siempre has hecho. Mantiene intactas las 3 vulnerabilidades. Acepte que en algún momento en el futuro, cuando ocurra un evento inesperado, sus activos sufrirán más de lo que deberían. Opción 2. Estar de acuerdo intelectualmente, pero no cambiar el comportamiento. Piensas que eso tiene sentido, pero nunca calculas la asimetría en tus posiciones. En realidad, nunca define los desencadenantes de salida. Realmente nunca se concentra en las mejores ideas. Sabes lo que está bien, pero sigues haciendo lo incorrecto por inercia. Opción 3. Implementar. Comienza hoy. Tome cada posición en su cartera y haga las 3 preguntas. Calcula la asimetría. Define desencadenantes. Evalúa la concentración. Y en las próximas posiciones que abras, ya las abrirás correctamente estructuradas. Se necesita tiempo. Requiere disciplina. Pero con el paso de los años, transforma completamente tus resultados. Estadísticamente hablando, el 80% de las personas elegirá la opción 1 o 2. Solo el 20% lo implementará realmente. Y dentro de ese 20%, la mitad se rendirá después de las primeras pequeñas pérdidas,
porque el costo emocional parecerá mayor que el beneficio matemático. Eso deja al 10% que persiste, y ese 10% eventualmente se apodera del sistema y transforma completamente su relación con el dinero. La pregunta es sencilla. ¿Serás parte del 90% que sabe pero no lo hace? ¿O parte del 10% que implementan y transforman? La información está ahí. Los datos son verificables. Los principios han sido probados durante décadas. Ahora solo depende de ti. Los dejo con un último pensamiento que compartió Druckenmiller y que captura todo lo que hemos discutido aquí. Dijo que la lección más importante que aprendió de George Soros fue que no importa lo inteligente que seas o lo mucho que sepas, el mercado siempre puede enseñarte humildad. La única defensa real es estructurar todo de manera que tus peores ideas nunca puedan matarte y tus mejores ideas nunca puedan hacerte rico. Piénselo, tus peores ideas nunca podrán matarte. ¿Cómo? Asimetría y desencadenantes de salida. Solo entras donde poco puedes perder y corta rápidamente cuando se equivoca. Tus mejores ideas pueden hacerte rico. ¿Cómo? Concentración. Se pone capital real en oportunidades con mayor asimetría y mayor convicción. Todo el sistema trabaja en conjunto creando lo que parece imposible. Protección del capital combinada con un crecimiento explosivo del capital. ¿Quieres saber el secreto de cómo Druckenmiller nunca ha tenido un año negativo en 30 años? No fue porque siempre lo hizo bien. Fue porque cuando cometió un error, perdió poco. Y cuando lo hizo bien, ganó a lo grande. Matemáticas sencillas. Ejecución disciplinada. Resultado extraordinario. Las tres señales que analizamos aquí son el esqueleto de este sistema. Ausencia de asimetría. Falta de desencadenantes de salida. Falta de concentración en las mejores ideas. Corrige los tres y cambiarás el juego por completo. Si has llegado hasta aquí, eres diferente a la mayoría. La mayoría abandona cuando el contenido requiere una reflexión real. Te quedaste. Esto significa algo profundo sobre cómo funciona tu cerebro. Valoras la profundidad. Buscas comprender, no solo consumir. Regístrese para continuar este viaje de análisis basado en datos. La próxima semana revelaré otro principio matemático que la mayoría nunca aprende y que puede multiplicar sus resultados a lo largo de décadas. Esta revisión es solo para fines educativos. Todo el contenido se basa en datos históricos verificables y principios matemáticos documentados por instituciones como la Reserva Federal, el Journal of Finance, la Oficina Nacional de Investigación Económica y publicaciones académicas revisadas por pares. Nada de lo presentado aquí constituye asesoramiento financiero personalizado o recomendaciones de inversión específicas. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Los mercados financieros implican riesgos e incertidumbre inherentes. Cada persona tiene una situación única que requiere un análisis individual. Consulte siempre a profesionales financieros certificados antes de tomar cualquier decisión de inversión. El objetivo de este contenido es compartir marcos matemáticos y principios históricos para pensar sobre el dinero, no prescribir acciones específicas para situaciones individuales.